igualdad de derechos, si la más imperiosa de todas las leyes, la necesidad, fuerza a la parte más sana y numerosa del pueblo a renunciar a ella. Se refiere de este modo a los obstáculos que las condiciones reales de subsistencia imponen a la participación de los franceses en los instrumentos políticos de deliberación y elección. O puede proponer que la patria indemnice al hombre que vive de su trabajo cuando asiste a asambleas públicas, que el cuerpo legislativo delibere bajo la mirada de la mayor multitud de ciudadanos posible y que las fechas de las asambleas sean fijadas en las épocas más convenientes para la parte trabajadora de la nación. Bien, independientemente del devenir de este proceso constituyente, ya muy antiguo, o de la opinión general que nos merezca Robespierre, creemos que el tema de esta intervención sigue plenamente vigente. La libertad política, entendida como hecho material, digna de ser defendida y, sobre todo, de ser ejercida en las adecuadas condiciones materiales de subsistencia, es hoy para los pueblos de Europa cada vez más precaria y cada vez menos consistente. Y sin embargo, la sensación de libertad no ha desaparecido completamente. Nuestras democracias liberales la veneran y nuestras instituciones la citan como referente ético y político. De alguna manera, de extraña manera, la libertad será por supuesta en el marco de las sociedades civiles en las cuales vivimos. Y sin embargo, preguntamos de nuevo, ¿de qué libertad hablamos? La cuestión que nos parece relevante es, dando por supuesto que el gobierno ya no se ejerce solo desde las instituciones públicas y que ya apenas podemos distinguir entre las esferas económica, financiera y política, porque realmente no sabemos quién ejerce la soberanía política, quién ejerce la soberanía económica y quién de verdad ejerce la soberanía ciudadana. Y tomando pie también en que las acciones de gobierno son acciones que inciden sobre seres humanos que tienen capacidad de cálculo, capacidad de iniciativa, y que estas acciones de gobierno ya no son solo lo que el Poder Ejecutivo dispone, nos preguntamos, ¿qué clase de gobierno podría dejar vía libre, dar pasaporte universal al infinito vaivén del capital financiero, de Tokio a Londres, de Londres a Frankfurt y a Wall Street, al mismo tiempo que deporta sistemáticamente a inmigrantes y cierra sus fronteras a la llegada de trabajadores y ciudadanos de otros países? ¿En qué afecta el modelo político de la crisis a la práctica de la libertad? ¿En qué afecta el modelo político de la crisis? A saber, el adelgazamiento de la esfera pública, la inversión de las políticas públicas en aplicación de un conjunto de medidas macroeconómicas impuestas por entidades privadas, la conversión en general de las personas y ciudadanas en clientes a través de la privatización de los servicios básicos, el agua, las telecomunicaciones, la red eléctrica, las cuales precisamente definen la instancia pública, el espacio civil en el que toman cuerpo las iniciativas que llamamos genuinamente políticas. ¿En qué afectan estas modificaciones a la práctica de la libertad? Ese es el tema que nos preguntamos hoy, que queremos reflexionar en alto con todas vosotras. Y creemos que hoy asistimos a una clase de gobierno que, aunque no pretende totalitariamente, a la manera tradicional, anular la iniciativa de los gobernados, que es un gobierno que no impone directamente estándares, uniformes o lecturas, es sin embargo un gobierno que afecta profundamente nuestras prácticas. Es un gobierno que emplea nuestra libertad y nuestra iniciativa ciudadana en su favor, o al menos emplea dicha libertad en el favor de otros y de otras que no somos las gobernadas. Incluso, en ocasiones, nos obliga a ser libres, a enfrentarnos a decisiones relevantes en nuestra vida, tales como firmar o no una hipoteca, escoger una escuela u otra en función de determinados criterios de calidad, éticos o religiosos, tener 1, 2, 3 o más hijos, etc. Y dicho esto, formulo de nuevo la pregunta en términos más actuales. ¿Es estrictamente libertad política la posibilidad de elegir entre una pluralidad de opciones de consumo, entre muchos productos diferentes? ¿Es libertad la libertad de contratar una hipoteca o no contratarla? ¿Es libertad la de viajar a presunto bajo precio a una ciudad o más ciudades extranjeras? ¿Es libertad la libertad de tener 1000 amigos en una red social?
Sustituyen esas libertades, pongamos contemporáneas, a la red de necesidades y dependencias que nos hacen en el ámbito de la sociedad civil sujetos genuinamente políticos, en el sentido preciso de individuos socialmente vinculados cuyas condiciones compartidas reclaman o interpelan a instituciones políticas, por ejemplo en el nivel laboral, en el sindical, en el fiscal, en el educativo, etc. O más bien estas libertades contemporáneas nos despolitizan. Son libertades que no solo no son políticas, sino que despolitizan a los sujetos políticos. Lo que muchos medios de comunicación, partidos políticos, corporaciones en general no comprenden de los movimientos 15M es que nuestra respuesta a la primera pregunta es no. Que no tratamos de sustituir a unos políticos y políticas por otros, a unos hombres y mujeres por otras. No entienden, en pocas palabras, que en esta mesa, en nuestra mesa, sí se habla de política, y de hecho se habla mucho de política. Que de hecho creemos que no hay democracia, sino otra cosa muy distinta, allí donde las libertades básicas solo existen como libertad para consumir o libertad para elegir destino turístico, y no como libertad para ocupar el espacio público, o como libertad para interponer nuestros cuerpos y evitar con ellos un desahucio. Politizar el tejido social, creemos, consiste en no perder de vista el objetivo de la libertad política que nos hemos dado a nosotras mismas en calidad de personas y no de consumidores. Consiste en reportar y respetar las libertades políticas que nos hemos dado en calidad de personas de pleno derecho y no de clientes para desarrollarnos y protegernos. Y consiste también en no confundir la libertad con la presunta libertad para elegir cargos de gestión, sean autonómicos, municipales, estatales o europeos. Creemos que para hablar un día y callar 4 años no es preciso ser libre. No se requiere de democracia y ni siquiera está claro que produzca ninguna clase de representatividad. Creemos que hacer política, debatir libremente el estado de las naciones y los pueblos, pasa en buena medida por combatir la lógica de gobierno más potente que nos hemos encontrado en las últimas décadas. Es esta lógica que hemos llamado antes la lógica de la conversión de las personas en clientes, de los trabajadores y trabajadoras en sujetos despolitizados que aceptan sin remedio su destino precario, sin encontrar nada que vincule su empleo o su desempleo con la vida social. Si es joven porque tiene que aprender, si tiene más experiencia porque peor están otros, y si realmente pasa hambre, y mucha gente pasa hambre en Europa, porque no nos queda otro remedio que aceptar ese empleo o ese desempleo.